Martes 25 de octubre del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Muy queridos todos, el Evangelio que escuchamos hoy es para nosotros un gran consuelo, un gran gozo, porque para explicarnos el Señor el misterio del reino de Dios, utiliza estas comparaciones que fácilmente las comprendemos. Efectivamente, el grano de mostaza mide unos pocos milímetros de diámetro y luego llega a ser un gran árbol, como dice Jesús aquí, donde anidaron los pájaros en sus ramas. Y lo mismo, la pequeña porción de levadura que se mezcla en la masa y luego la masa fermenta, crece. Pues bien, así es como se desarrolla el reino de Dios en la historia. Ciertamente que hablar del reino de Dios es un misterio, pero también podemos acercarnos con la luz de la razón y sobre todo de la revelación para entender que no se puede separar reino de Dios, sino que, como bien nos enseñaba nuestro Papa emérito Benedicto, el reino de Dios es Dios reinando, y eso se da de un modo único y magnífico en la persona de Jesucristo. Jesús es el Rey, o Dios reina en Jesucristo. O cuando llega Jesucristo y se hace hombre, Él mismo nos dice: el reino de los cielos dentro de vosotros está. Es decir, que no podemos contemplar el reino de Dios como si fuese unos dominios o unas tierras que Dios tiene o un lugar donde Él ejerce su poder. No, no es así. Hay una semejanza, ciertamente, pero lo que ya entendemos es que esta realeza o este reinado de Dios no es como este mundo, y quizás a la luz del Evangelio de hoy podemos decir que hasta es opuesto a los reinos de este mundo, en el sentido de que comienza con lo pequeño, como un grano de mostaza o un poco de levadura, y eso genera una gran expansión. Y a propósito de esto, de la levadura, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que una de tantas maneras de acrecentar el reino, que ya está entre nosotros, pero de hacerlo realidad en nuestra historia cotidiana, dice el Catecismo que son esas oraciones breves o jaculatorias o ofrecimientos que podemos hacer durante el día. Incluso más, este mismo Evangelio o la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos suscite, poder transmitirla a los demás, no guardarla, sino convertirla en semilla que fecunde la tierra de este mundo y haga crecer el reino de Dios. Sabemos que este reino, si bien se hace presente cuando abrimos el corazón a la palabra de Dios, cuando cumplimos su voluntad, entonces se manifiesta el reino, pero este reino, aunque haya personas que no quieran escuchar la palabra de Dios o no quieran hacer su voluntad, este reino de Dios ya no se puede detener. Se irá realizando en la historia hasta el fin de los tiempos. Tampoco depende de nuestro esfuerzo. Claro que tenemos que esforzarnos y trabajar y ser levadura, pero la fuerza es de Dios, y una fuerza que sabemos se da en el misterio pascual, en la pasión, la muerte, la resurrección del Señor. Allí está la fuerza del reino. Ya Cristo resucitó, ya reina.
Así terminamos nuestras oraciones cuando hablamos a Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pues bien, pidamos entonces a Jesús en este día convertirnos en levadura y ejercer el poder de Dios a través nuestro, con lo sencillo, con lo pequeño, para que la magnificencia, la infinidad y toda la grandeza de Dios se manifieste en nuestro quehacer diario. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.